Una niña de 8 años hizo una pregunta tan simple que silenció por completo una sala llena de gente y llevó a Donald Trump a compartir una historia profunda sobre fe, pérdida y redención. Lo que sucedió después conmovió a todos hasta las lágrimas. En una noche especial en California, el salón de la iglesia, normalmente destinado a convivios y estudios bíblicos, estaba lleno de una energía distinta. Trump, con su presencia inconfundible, estaba allí, hablando a un público curioso, que esperaba escuchar sus opiniones sobre política y el futuro. Pero entre todos los asistentes, había una niña pequeña, Brittany, vestida con su mejor vestido de domingo y aferrando una vieja Biblia que había heredado de su abuela. La niña había estado ensayando su pregunta durante semanas, y finalmente, llegó el momento. Cuando abrieron la sesión de preguntas, adultos comenzaron a acercarse con inquietudes políticas, pero Brittany, nerviosa, se levantó. Su madre la había animado: puedes preguntarle, pero solo si eres valiente y lo sientes de verdad. Con el corazón latiendo con fuerza, Brittany avanzó lentamente, los murmullos de la sala desapareciendo a su alrededor. Al llegar frente a Trump, éste la miró, sorprendida por la niña tan pequeña con la Biblia apretada contra su pecho. Su voz tembló, pero fue firme cuando preguntó: ¿qué significa Dios para usted, señor Trump? El silencio fue inmediato. Los ojos de todos se volvieron hacia Trump, quien, por un momento, no supo qué decir. Finalmente, su tono cambió. Esa es una gran pregunta, dijo. Y no siempre he tenido una respuesta clara. Trump recordó su niñez: cuando era pequeño, también me preguntaba si Dios me escuchaba. Mi papá me decía que la fe es como una escalera. Subes un paso a la vez, y aunque tengas miedo de caer, sigue subiendo porque hay algo allá arriba por lo que vale la pena llegar. Con un tono más serio, continuó: con el tiempo, enfrenté momentos difíciles, pérdidas y fracasos. Hubo veces en que sentí que Dios me había abandonado, que no podía seguir. Pero después, Trump miró a Brittany y a todos los presentes, y dijo con firmeza: en esos momentos, me di cuenta de que la fe no es tener todas las respuestas. Se trata de creer, incluso cuando no entiendes todo. Hay algo más grande trabajando en todo esto. La sala, en completo silencio, quedó profundamente conmovida. La pregunta de Brittany había tocado el corazón de todos, mostrando una vulnerabilidad inesperada en un hombre que había construido su carrera sobre la seguridad y la rapidez de sus respuestas. La sinceridad de la niña, nacida de un profundo deseo de entender algo más grande que ella misma, resonó más fuerte que cualquier discurso político. La sala permaneció en un silencio absoluto, como si el aire mismo contuviera la respiración. Trump, conocido por su rapidez de palabra, no respondió de inmediato. Observó a Brittany, luego a la Biblia en sus manos, y algo en su expresión cambió. Levantó ligeramente la mano, como para recobrar el equilibrio, y comenzó: es una gran pregunta, dijo, su voz más baja y reflexiva de lo habitual. Y no siempre tuve una respuesta para ella. Con una sinceridad sorprendente, Trump recordó su propia niñez. Cuando era tu edad, también me hacía preguntas sobre Dios. Mis padres me llevaban a la iglesia cada domingo. Recuerdo mirar las vidrieras de las ventanas, preguntándome si Dios me escuchaba. Trump continuó: mi padre solía decirme que la fe es como una escalera. La subes un paso a la vez. A veces temes caer, pero sigues subiendo porque hay algo allá arriba por lo que vale la pena llegar. El público, cautivado, escuchaba en silencio, pero Brittany, sin sonreír, no apartaba la mirada de él. Trump, con tono aún más suave, añadió: a medida que crecí, la vida me dio muchas pruebas. Pérdidas, fracasos, momentos en los que no sabía si podía seguir. Hubo veces en que sentí que Dios no estaba conmigo, incluso me enojé con Él. Pero con el tiempo, entendí que la fe no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de creer, incluso cuando no ves todo el panorama. Hay algo más grande trabajando en todo esto. Brittany, con los ojos llenos de lágrimas, apretaba la Biblia contra su pecho. Sus lágrimas caían en silencio mientras Trump miraba con comprensión. Dios, para mí, dijo él lentamente, es ese propósito. Es el recordatorio de que, incluso cuando caemos, no estamos derrotados.
Él nos dice que sigamos escalando, incluso cuando la escalera parece romperse. El aire en la sala estaba denso, y la emoción era palpable. Brittany, con su pequeña Biblia, representaba algo mucho más grande. Trump dio un paso atrás, su rostro serio y afectuoso. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente. Brittany, susurró ella, casi sin poder hablar. Es un nombre hermoso, respondió Trump, sonriendo ligeramente. ¿Sabes? A veces, las preguntas más simples son las más difíciles de responder. Pero son las que nos recuerdan lo que realmente importa. Brittany asintió, con sus ojos llenos de lágrimas. Mi abuela decía eso también, dijo con voz baja. Dios siempre escucha, incluso cuando no lo oímos. Trump la miró con admiración y comprensión. Luego, mirando al público, dijo, esta pequeña acaba de hacer una pregunta que muchos adultos temen hacer, ¿qué significa Dios para nosotros? Es una pregunta difícil porque nos obliga a mirar hacia adentro. Nos enfrenta a nuestros miedos, dudas y fallas. La sala permaneció en silencio, el peso de sus palabras aplastando a todos. En ese momento, Brittany no era solo una niña con una Biblia. Era un símbolo de algo mucho más grande, algo que todos necesitaban recordar. El coraje de Brittany había cambiado el tono de la noche, transformando una simple reunión en una profunda reflexión sobre la fe y la humanidad. Trump, ahora con una voz más suave pero firme, continuó. Vivimos en un mundo donde siempre buscamos respuestas fuera de nosotros. Pensamos que el poder, el éxito o el dinero llenarán los vacíos, pero no es así. Las verdaderas respuestas son las que nos incomodan. Las que nos hacen preguntarnos, ¿qué defiendo? ¿En qué creo? ¿Quién soy cuando nadie me ve? El público permaneció en un silencio absoluto, absorbido por sus palabras. Gracias por recordarme eso, Brittany. Eres más sabia que muchos adultos que conozco, dijo Trump, con una mirada cálida. La sala rompió en aplausos suaves, pero Brittany, con la cabeza erguida y una mirada de orgullo, no parecía notarlos. El ambiente en la sala se tensó aún más, como si el aire esperara las siguientes palabras de Trump. Cuando era joven, comenzó, su voz ahora más suave. Hubo un momento en mi vida en que creí que lo tenía todo bajo control. Tenía ambición, planes, ganas de tener éxito. Pero hubo un momento, solo uno, que me hizo darme cuenta de lo poco que realmente controlaba. La multitud estaba atenta, esperando lo que vendría. Mi hermano Fred, continuó Trump, su voz quebrándose un poco, era una de las personas más amables y genuinas que he conocido. Tenía una luz en el que no comprendía en ese momento. Pero Fred luchaba. Tenía sus demonios, y por más que mi familia intentara ayudarlo, no fue suficiente. Trump hizo una pausa, respirando profundamente. Cuando él falleció, estuve enojado. Enojado con él, conmigo mismo, y con Dios. No entendía por qué alguien tan bueno, con tanto potencial, tuvo que irse tan pronto. La sala, en completo silencio, escuchaba con profunda atención. Después de eso, continuó Trump, me alejé de Dios. Pensaba, si Él es real, ¿por qué permitió que eso pasara? ¿Por qué me dejó atrás? Trump cerró los ojos por un momento, como recordando el dolor. Pero algo cambió. No sé si fue un sueño o solo un recuerdo, pero una noche vi el rostro de Fred en mi mente. Sonriendo como solía hacerlo, y me dijo, no estés enojado, Don. Tienes trabajo que hacer. Las palabras de Trump quedaron suspendidas en el aire. Fue entonces cuando comprendí, dijo, su voz más firme, que la fe no se trata de entenderlo todo. Se trata de confiar en que hay una razón, incluso cuando no la ves. Tal vez el propósito de Fred era enseñarme eso. Trump miró a Brittany y sonrió con ternura. Cuando me preguntas qué significa Dios para mí, te diré que es la razón por la que sigo adelante, incluso cuando es difícil. Es el recordatorio de que estamos aquí por algo más que por nosotros mismos, y Él es quien nos da esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Brittany, con los ojos brillantes, ya no derramaba lágrimas, pero se mantenía erguida, aferrando la Biblia de su abuela como si fuera lo más valioso. El público observaba, profundamente conmovido.
Pero antes de que el silencio pudiera asentarse, un hombre en el fondo se levantó, interrumpiendo la calma y dirigiendo la atención de todos hacia él. Señor Trump, dijo con voz firme, su rostro marcado por los años de trabajo duro. He pasado años intentando entender mi propia fe. Escucharlo hablar sobre la ira, la duda y la esperanza me hace pensar que todos hemos tenido miedo de admitir que estamos luchando. ¿Cree que eso es parte del problema? Trump, visiblemente sorprendido por la pregunta, no dudó en responder. Mire, dijo, creo que muchos de nosotros tememos admitir que no somos tan fuertes como queremos que los demás crean. La fe no es fácil. Es desordenada. Es complicada. Y a veces parece que solo estamos gritando al vacío. Pero la verdad es que eso es lo que la hace tan poderosa. No se trata de ser perfecto, se trata de intentarlo, incluso cuando no tienes todas las respuestas. El hombre asintió, su rostro suavizándose mientras se sentaba nuevamente. Un murmullo de acuerdo recorrió la sala, pero fue la voz de Brittany la que rompió el silencio. Mi abuela solía decir que la fe es como plantar semillas, dijo, sus palabras claras y firmes a pesar de su pequeña figura. No siempre las ves crecer de inmediato, pero tienes que creer que lo harán. Trump sonrió, una expresión genuina y casi tierna que transformó su habitual actitud reservada. Tu abuela parece ser una mujer muy sabia, dijo. Y tiene razón. La fe es como una semilla. No siempre brota como esperamos, pero eso no significa que no esté ahí, creciendo de maneras que no podemos ver. La atmósfera en la sala se transformó. La gente comenzó a asentir, a compartir miradas y hasta a susurrar entre ellos. Lo que comenzó como una reunión política estructurada se había convertido en una reflexión personal compartida sobre los desafíos de la vida, las dudas y los momentos de gracia. Una mujer mayor, con el cabello plateado recogido en un moño, levantó la mano. Perdí a mi esposo el año pasado, dijo, su voz temblorosa. Desde entonces, estoy enojada con Dios. Siento que he perdido toda mi fe. ¿Cree que es demasiado tarde para encontrarla de nuevo? Trump se acercó al borde del escenario, su voz suave pero firme. Nunca es demasiado tarde, respondió. La fe no es algo que se pierde para siempre. Es algo que te espera. Y a veces, en los momentos más silenciosos, cuando menos lo esperas, regresa a ti. La mujer asintió, sus lágrimas brillando en sus ojos. La sala, igual de conmovida, estaba en silencio. Algunos se limpiaban las caras con pañuelos, otros simplemente permanecían en silencio reflexivo. Pero, a medida que las palabras de Trump calaban en los corazones de los presentes, quedó claro que esa noche ya no se trataba solo de preguntas y respuestas. Se trataba de una conexión. Y lo que vino a continuación solo profundizó ese vínculo. La sala estaba cargada de energía, no de ruido, sino de una energía palpable de vulnerabilidad compartida. Aquellos que habían venido esperando una charla política de rutina ahora eran parte de algo profundamente personal. Era como si la simple pregunta de Brittany hubiera abierto una puerta que nadie se había atrevido a acercar antes y ahora nadie quería dar marcha atrás. Trump enderezó su postura y miró a la sala. Hay algo que he aprendido a lo largo de los años, comenzó. La fe no siempre aparece en grandes momentos. Está en los pequeños. En los momentos cuando alguien te tiende una mano, te escucha cuando estás sufriendo, o hace una pregunta tan valiente como la de Brittany. Esos momentos nos recuerdan lo que realmente importa. El público permaneció en completo silencio, colgado de cada palabra. La voz de Trump, tan a menudo autoritaria e inquebrantable, ahora llevaba una humildad que tocó a todos. Miró a Brittany. Esa niña me recordó esta noche que la fe no es solo algo de lo que hablamos. Es algo que vivimos. Y cuando la vivimos, se expande. En ese momento, Brittany sonrió débilmente, sus mejillas aún sonrojadas por el llanto. Su madre la abrazó, susurrándole algo al oído que hizo que la sonrisa de la niña se ampliara un poco más. Trump, con tono más firme, continuó. Estamos viviendo en tiempos en los que parece que el mundo nos está separando. Política, opiniones, diferencias. Pero la fe tiene el poder de unirnos. No se trata de ser iguales.
Se trata de entender que todos estamos subiendo la misma escalera, un paso a la vez. Un aplauso tímido comenzó, lento al principio, pero tomando fuerza. La gente se puso de pie, aplaudiendo, no solo a Trump, sino al momento en sí. Al coraje que Brittany tuvo para hacer su pregunta, y a las respuestas que todos en la sala habían compartido. Mientras el aplauso se calmaba, Trump se inclinó una vez más. Así que esta noche, los dejo con esto, pregúntense qué significa la fe para ustedes, y no tengan miedo de la respuesta, por incierta que sea. Porque la fe no se trata de saber, se trata de creer. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara en todos antes de añadir, y si algo de esto los tocó, agárrenlo. Déjenlo crecer y compártanlo con quienes más lo necesiten. La sala explotó en aplausos una vez más. Pero esta vez estuvo marcado por abrazos, apretones de manos y hasta algunas lágrimas. Extraños que habían entrado al salón con nada más que cortesías, ahora se quedaban, compartiendo sonrisas e historias. Era como si un peso colectivo se hubiera levantado, reemplazado por una silenciosa esperanza. Brittany, ahora de pie junto a su madre, miraba a Trump alejarse del podio. Él se acercó a ella, agachándose ligeramente para estar a su altura. Gracias, Brittany, dijo, con voz baja pero sincera. Tienes más coraje que la mayoría de las personas 2 veces mayores que tú. Nunca pierdas eso. Ella asintió, extendiendo su pequeña mano para estrechar la suya. Gracias, señor Trump, dijo, su voz ahora firme por su respuesta. Trump se levantó, dándole una sonrisa tenue antes de volverse para saludar al público mientras se retiraba. La sala seguía viva con charla, las personas claramente cambiadas por lo que acababa de suceder. Brittany miró a su madre, su voz suave pero decidida. Abuela estaría orgullosa, ¿verdad? Su madre sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. Hubiera estado más que orgullosa, cariño. Estaría asombrada, le dijo su madre, mientras la sala comenzaba a vaciarse lentamente. El mensaje que quedaba en el aire era claro, a veces, las preguntas más valientes conducen a respuestas inesperadas, y en esas respuestas encontramos partes de nosotros mismos que no sabíamos que faltaban. Si esta historia tocó tu corazón, tómate un momento para reflexionar sobre tu propia fe y compártela con alguien que la necesite hoy. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que inspiran, desafían y nos acercan cada vez más.